La Santa Madre Iglesia Católica tiene la doctrina más pura que Cristo ha dejado y es de todas las religiones en el mundo la única que tiene su doctrina sustentada en las Sagradas Escrituras. Ninguna secta protestante en ninguna parte del mundo tiene sustentada su doctrina en la Sagrada Escritura. Es más, muchas sectas no tienen doctrina. Las sectas lo que hacen es atacar la doctrina de la Iglesia. ¿Qué enseña la Iglesia sobre María? Que María es virgen. ¿Qué enseñan ellos? Que María no es virgen. Entonces atacan, pero no tienen doctrina. ¿Qué enseña sobre el Papa? Que el Papa es el vicario de Cristo. El Papa es la bestia. Atacan al Papa. ¿Qué enseñan sobre la Iglesia? La Iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, la Iglesia es la gran prostituta. O sea, ellos no tienen doctrina. Ellos lo que hacen es mirar la doctrina de la Iglesia y atacar la doctrina de la Iglesia. Pero no tienen doctrina. La doctrina de la Iglesia Católica está sustentada en la Sagrada Escritura. En los primeros padres de la Iglesia, los primeros padres de la Iglesia, expusieron la doctrina de la Iglesia Católica, la expusieron con fundamentos bíblicos, porque tenían que enfrentarse con paganos, con filósofos, con oradores, con no sé qué, gente muy pensante, muy estudiada, pero nada de fe. Y ellos tuvieron que llegar a esa gente inteligente y tenían que exponer la doctrina con la palabra de Dios. Pero pasó el tiempo. Y el Evangelio se extendió por todas partes. Y entonces la gente ya comenzó a creer en el Evangelio. Y no se preguntaba por qué. Solamente los padres educaban a sus hijos, había educación, había formación. La iglesia formaba en la catequesis. Los padres formaban en las homilías, educaban, formaban. Y la gente no tenía pregunta por qué esto, por qué aquello. La gente solamente creía. Así pasó el tiempo. Hasta que llegó Martín Lutero. Y Martín Lutero entonces comienza a atacar a la iglesia, a refutar a la iglesia, a protestar contra la iglesia. Se llama protestantes, porque no tienen doctrina, protestan contra la doctrina. Pero no tienen doctrina, protestan. Y comenzó a protestar contra la doctrina. Hace 500 años. Toda Roma es un museo del cristianismo antiguo. Y ahí no están los protestantes. O sea, tenemos todas las de ganar. Nunca nos preocupamos, la iglesia nunca se preocupó por salir al paso y decían, los evangélicos no existen. Son unos poquitos. Hasta todavía hay personas que dicen lo mismo. Todavía. Hay curas que dicen, ¿eso para qué? Esos son unos cuantos evangélicos que hay por ahí. Eso no. Entonces la iglesia no ha despertado, ahí está la respuesta, la iglesia no ha despertado a la realidad que nosotros vivimos aquí en Latinoamérica. En Europa, por ejemplo, no son las sectas, es el ateísmo. Entonces ellos están más centrados allá. Nosotros no somos quien para que ellos nos atiendan. Entonces, aquí es las sectas. Y los curas todavía estamos diciendo, somos mayoría, los católicos. Eso no va a pasar nada. Son los mismos evangélicos, siempre llevan los mismos evangélicos para todos lados. No hay una mirada realista de lo que es la secta protestante, el ataque que nos tienen y lo que van avanzando. Entonces, todavía no se ha metido en los estudios de seminario la apologética, porque algunos sacerdotes que no saben qué es la apologética, dicen apologética es pelear con los hermanos cristianos, ya está prohibido en la Biblia que hay que pelear con los protestantes, que eso es mentira, eso no está en la Biblia, pero lo dicen porque escucharon por ahí cantar el gallo no había dónde. Entonces todavía no se ha despertado en la iglesia que los protestantes están destruyendo la fe. 500 años llevan y la iglesia dormida. No le interesa, no le interesa, no le interesa. Sin embargo, hay quienes nos hemos interesado, hemos hecho la propuesta. Por ejemplo, en Venezuela, el Concilio Plenario de Venezuela exige, ahí está el Concilio Plenario de Venezuela, búsquenlo para que vean, exige, con respecto, dice la secta, el número 16, que en todos los seminarios se dé la formación
de apologética donde los seminaristas conozcan los ataques que hacen los protestantes en la iglesia, conozcan la doctrina de cada uno de ellos y los nombres de cada uno de ellos y en qué se sustenta y cómo defenderse de ellos. Que los grupos de apostolados deben tener la formación para ser capaces de defender la fe. Todos los grupos apostolados. La catequesis debe ser con Biblia. Eso está en el documento Concilio Plenario de Venezuela, aprobado por la iglesia en Venezuela, que por cierto tuve que pelear para que lo permitieran. Dios me mandó al concilio y tuve que luchar para que lo aprobaran. Lo aprobaron, pero todavía no le hacen caso. Es un gran problema que tenemos, pero hay otro detalle, que la apologética es exigente. Usted tiene que estudiar. Y en el seminario nos enseña a estudiar leyendo, pero no nos enseña a estudiar memorizando las citas. Los sacerdotes saben defender, saben las ideas, pero no saben los capítulos y los versículos. Y los protestantes lo desarman diciendo, ¿dónde lo dice? No, que no sé. Si usted no sabe dónde lo dice, eso no lo dice la Biblia, eso es invento suyo. Y el sacerdote queda desarmado. ¿Por qué se estrellan conmigo? Porque cuando a mí me dicen, ¿dónde lo dice? Aquí está. Y ¡pum! Se estrellan con la Biblia. Y yo he querido decirle al mundo, a la iglesia, he querido decirle a la Santa Sede, que esto es necesario para nosotros, pero como allá ellos no tienen necesidad, no ven tanto. Sin embargo, hay varios sacerdotes en la Santa Sede y obispos y cardenales que saben el trabajo que estamos llevando y créame, tarde o temprano Dios los moverá a ellos para que esto se dé. Padre, yo quiero hacerle una pregunta, aun cuando yo sé la respuesta, pero sé que otros no la saben. Sobre todo cuando los hermanos separados pelean con nosotros, diciendo que la Virgen María tuvo más hijos, sobre todo en el versículo donde le dicen, ahí está tu madre y tus hermanos. Eso causa una polémica muy grande. Yo sé qué significa la palabra hermanos, pero la gente no lo sabe. Entonces yo quisiera que usted nos instruyera con su sabiduría que es cómo contrarrestar a estos hermanos, haciéndoles saber, porque una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Mire, es algo tan sencillo, pero tan sencillo de explicar y de entender, que verdaderamente si usted y yo prestáramos atención, podríamos darle a los protestantes jaque mate. Ellos dicen que cuando la Biblia dice su madre y sus hermanos, está afirmando que Jesús tuvo más hermanos carnales, porque la palabra hermanos significa hijos de la misma mamá. Humanamente hablando, pareciera que sí es así, pero bíblicamente hablando no es así. Si ustedes aprendieron una sola cita, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5, ustedes podrían taparle la boca y reírseles. Mire, aquí dice, los hermanos de Jesús. Y usted podrá ver de que no son hijos de María. Y hay una manera sencilla de darse cuenta que no son hijos de María. Y lo vamos a leer de la Reina Valera para que ellos no digan que está en la Biblia católica. 1 Corintios 15, 5. Hay una manera. ¿Cómo sabemos que no son hijos de María? Carnales. Sencillísimo. Vamos a ver. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Dice la Biblia que Jesús se le apareció a más de 500 hermanos. Si los protestantes afirman que esos hermanos son hijos de María,
Ni siquiera los mismos protestantes van a creer que una mujer pueda parir más de 500 hijos. Ahí es cuando la persona pensante y que ame la verdad dice, cuando la Biblia habla de hermanos, no se refiere a hijos de la misma mamá. Se refiere a que Jesucristo nos enseñó que todos somos hijos de Dios y que por tanto somos hermanos. Pero no quiere decir que son hijos carnales de María. Gálatas capítulo 1, versículo 18 dice: más tarde, pasado 3 años, esto es el apóstol Pablo que le envía la carta a los de Galacia. Y dice aquí, más tarde, pasado 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Entonces, ¿por qué no especifica en el caso de Pedro, los hermanos del Señor, Pedro, habla de Pedro y especifica Santiago, hermano del Señor? Hace una aclaratoria específica. Porque Santiago es pariente de Jesús y los parientes también se le llamaba hermanos, y eso está en la Biblia, usted mismo lo puede buscar, venga. En Mateo capítulo 27, versículo 56, vamos a ver que por qué Santiago se le llamaba hermano del Señor. Entre ellas, ¿será Mateo? Ok. Sí. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José. Ahí está la madre de Santiago y la de José. ¿Cómo llamaba la madre de Santiago? María. María. ¿Y cómo llamaba la mamá de Jesús? María. Pues es la misma, dicen los evangélicos. Ya va, un momentico. Juan 19, 25. Ahí está la mamá de Santiago, María, que es la madre de Santiago, por eso se le llama hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque eran parientes. ¿Cómo sabemos que eran parientes? Juan capítulo 19, versículo 25. Eran parientes, ¿cómo lo sabemos? Óiganlo. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. ¿Cómo se llamaba la madre de Jesús? María. Con María, la hermana de su madre. Aquí está María, la madre de Santiago, y es hermana de la Virgen María. Por eso a Santiago se le dice el hermano del Señor, porque eran parientes. Eran primos. Parientes. ¿Por qué? Y ahora mire, si fueran hermanos verdaderos de Jesús, entonces, ¿cómo diría Santiago? Él escribe una carta, Santiago capítulo 1, versículo 1. Él escribe una carta. Él quiere que la gente lo escuche, la gente no lo quiere escuchar. Entonces él se presenta quién es él. Y cuando él se presenta, la gente lo escucha. ¿Y qué dice él? ¿Que es hermano carnal de Jesús, hijo de la Virgen María? No. Santiago 1:1. Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús el Señor, saluda a las 12 tribus dispersas. Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús. ¿No dice que él es hijo de la Virgen María o hermano carnal de Jesús? No. Él se presenta, él es siervo de Jesucristo. Ahí está la mamá. Es imposible que 2 mujeres paran un hijo. Eso es imposible. Es posible que 2 hombres engendren un hijo, salga el uno y entre el otro. Pero que 2 mujeres paran un hijo, eso no puede ser. Hermanos en Cristo, para finalizar esta reflexión, estamos muy de acuerdo con las palabras del sacerdote Luis Toro acerca de la necesidad que tiene la Iglesia Católica de un aprendizaje en cuanto a la apologética. Y es que la apologética católica no es más que la disciplina teológica que se encarga de explicar las razones de nuestra fe católica.
defender la doctrina y proteger su integridad y basados en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y se utiliza un conjunto de argumentos para apoyar la verdad de nuestra religión católica y con una forma especial de explicar nuestra fe a los no cristianos. Y muy importante tener en cuenta todas estas enseñanzas, capítulos y versículos de la Biblia que nos ayudan a defender nuestra doctrina católica, en este caso que tiene que ver con la virginidad de la Santísima Virgen María. Muchas gracias pues, una vez más, por estar con nosotros y que Dios nos bendiga. Hasta pronto.